Hermanos, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Gracias al Señor. Tenemos esta oportunidad de poder traer su palabra. Estoy muy contento que la iglesia está llena. La iglesia está llena realmente. Y sin embargo, a pesar de que está llena, vamos a hablar de un tema que nos hace meditar sobre esto que estamos viendo, la fe de los hermanos, la confianza que tienen en el Señor. Y yo estoy seguro que ustedes están aquí por una cosa, porque todos tienen fe. Dice que en Hebreos 11:6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo estoy seguro que ustedes han venido aquí porque tienen fe, y no solamente han venido aquí hoy, sino que yo sé que la mayoría de ustedes ha pasado todas las vicisitudes de esta iglesia aquí en Panamá y sigue aquí esta congregación con fe, con deseos de servir al Señor, y muchos de ustedes han madurado y han incrementado su confianza en el Señor. Esto es bien importante, porque todo este proceso que ha ocurrido aquí en la iglesia de Panamá nos ha servido a nosotros para tener más confianza en el Señor y que nosotros vayamos creciendo en fe. Hoy en día quería hablarle precisamente sobre la confianza que debemos de tener en Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, y Él tiene una manera de pensar muy particular hacia nosotros. Dios dice que sus pensamientos hacia nosotros son para bien. Dios no se puede manifestar en personas que no le aman, personas que no tienen fe. Él no se puede manifestar en aquellos que no guardan sus mandamientos. Él se manifiesta en un pueblo fiel, en un pueblo santo, en un pueblo exclusivo para Él. Ahí es donde el Señor se manifiesta, porque Él tiene una relación íntima con su pueblo, porque su pueblo ha aprendido a través de esta relación a tener confianza en el Señor y dependencia en Él. Cuando nosotros logramos esta confianza y esta dependencia absoluta en Dios, entonces Él nos bendice. Entonces Él actúa. Y es importante que cada uno de nosotros realice esto, porque muchas veces pasamos por la vida y pasamos por alto que es necesario tener esta confianza y esta dependencia en Dios. Dios está dispuesto a guiarnos en nuestra vida. Él quiere que tengamos gozo, Él quiere que tengamos plenitud, Él quiere que tengamos delicia. Él cuida de nosotros si tenemos confianza en Él y guardamos su palabra. Es bien importante esto. Hay que entender que Él va a cuidar de nosotros si tenemos confianza en Él y guardamos su palabra. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré, hasta el 10, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¿Sobre quién va a poner sus ojos el Señor? Aquel que camine en sus caminos. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, con cabestro y con freno, su boca ha de ser reprendida para que no llegue a ti. Claro, ustedes ven el caballo y el mulo, ¿qué es lo que hacen? Buscan morder a la persona, al jinete o a la persona que está cerca, y tienen que refrenarlo. Entonces dice, pero eso no está bien, porque no tiene autocontrol. Y dice: muchos dolores para el impío, mas al que espera en Jehová lo cercará misericordia. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay un camino que hay que seguir. Hay un camino que va a depender de nosotros ahora acogerlo. Tenemos que tener confianza, dependencia del Señor, y Él nos va a mostrar ese camino por el cual nosotros debemos andar. La confianza en el Señor
en estos versículos que le voy a leer debe ser de esta manera. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Decimos eso siempre. Muchas veces hacemos decisiones en la vida y ni siquiera tomamos en cuenta al Señor. Entonces, si Él es nuestro castillo y Él es nuestra esperanza y confiamos en Él, todas las cosas que nosotros hacemos debemos de ponerlas en sus manos. Él va a hacer lo mejor. Él nos va a guiar al mejor camino en todas nuestras decisiones de la vida. Dice en Salmo 27:7: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Las personas en la vida muchas veces son indecisas. Tienen que tomar decisiones y no saben tomar decisiones. Sin embargo, el Señor nos dice aquí que no hay que tener miedo, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces, a veces cuando se trata de las cosas de la fe, no hay que tener miedo. Sigamos adelante, dejémonos guiar por el Señor y al final tendremos un final agradable. No hay que tener temor con las cosas del Señor. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí también en Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que si tenemos esta confianza, ¿qué es lo que vamos a lograr? Dice plenitud, gozo, dice delicia en la presencia de nuestro Señor. Ahora dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Él es nuestra salvación. Entonces tengamos confianza en el Señor. Pero hay una cosa que a veces nos sucede. Uno viene aquí, dice que tiene fe, dice que uno expresa confianza, pero la prueba está en la dependencia. La dependencia en Dios. Dice, voy a leerle un poquito de Salmo 23, 1 al 3, donde nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así con el Señor? Es bonito la retórica cuando uno va y lee esos Salmos 23. Es muy bonito ese salmo. Yo creo que tal vez la mayoría aquí se lo sepan hasta de memoria, o por lo menos lo conocen. Pero tener esa dependencia del Señor, que sabemos que nada nos va a faltar, ¿cuántos estamos dispuestos a decir: Señor, toma las cosas en tu mano? No todos queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, a nuestra manera, a nuestro pensar. Inclusive queremos hasta manipular a Dios. Increíble, pero así pasa. Pero hay que dejar las cosas en las manos del Señor, para que Él sea el que resuelva nuestras necesidades. Él sea el que nos dé su bendición. Dios dice aquí en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las cosas. Pero esto es lo más difícil de una vida cristiana para las personas, es quitarse el yo. Yo lo puedo, yo lo hago, sin tener al Señor primero. Esto es lo más difícil, una dependencia total del Señor. Dice aquí en Filipenses también 4:12 al 13:
sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida es cambiante, la vida no es una constante. A veces estamos bien, a veces estamos mal. El apóstol Pablo no fue diferente en su vida de pastor, en su vida de apóstol que estuvo llevando este mensaje por todo el mundo de ese entonces. Y dice que él en su caminar con nuestro Señor Jesús a veces tuvo carencias, a veces tuvo abundancia, pero esas pruebas fortalecieron a Pablo para que tuviera el éxito en su fe. Porque nuestra mirada no está aquí, sino en lo que viene después de aquí. No es ahora, no es ahora. Lo que pasa es que nuestra mirada muchas veces se limita porque miramos al yo y no dependemos de Dios. Entonces, aquí dice Pablo con toda seguridad y de conocimiento, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y como todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. Esperanza, es un pueblo que tiene esperanza. No es un pueblo que está dejado ahí solo. Dios no nos ha abandonado para nada. Vamos a ver aquí entonces que Dios es el Dios de la esperanza. Dios nos enseña en su palabra cosas que son necesarias para que cultivemos la esperanza. No es que uno no tenga ese sentimiento de esperanza, sino que uno tiene que aprender a desarrollar la verdadera esperanza en Dios. Porque el conocimiento intelectual es una cosa, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, que recibimos en el bautismo, en las aguas del bautismo, ahora hay que aprender a cultivarlo para que esa esperanza crezca en nosotros. Entonces dice aquí, en el libro de Romanos 5, voy a leerles del versículo del 1 al 2 para que veamos algunas cositas importantes que necesitamos de cómo desarrollar la esperanza, cómo realmente tener esperanza en el Señor, porque yo les he apuesto que aquí hay muchos que entraron a esta iglesia y hoy se fueron y no vuelven más, porque no supieron desarrollar este punto que hay que tener esperanza en el Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, hoy en día tenemos que tener algo claro, y esto sí tenemos que tenerlo claro. Estamos aquí porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay nada que nosotros hayamos hecho en el mundo que no pueda ser perdonado, no hay nada que el Señor no pueda quitar, porque dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, entonces tenemos esperanza. Lo primero que hay aquí es que hay una condición mental en el hombre que muchas veces no le permite disfrutar de esa esperanza. El Señor perdona todo, quita todo, cuando nosotros venimos humildemente ante Él. Entonces también otro tema que hay aquí, hemos de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros para tener esperanza. Romanos 15:13 nos lee así: y el Dios esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por el poder o la virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros vamos a creer, pero ¿quién nos fortalece? ¿Quién es el ente que está allí dentro de nosotros que nos va fortaleciendo y nos va dando esperanza? El Espíritu Santo de nosotros. Estos son temas importantes, pero hay
que tomar también nosotros acción. Aquí es donde viene, además de que nosotros tenemos que entender que ya estamos reconciliados, que tenemos el Espíritu de Dios, todas estas cosas nos dan esperanza, pero hay que tener ciertas prácticas que nosotros tenemos que cultivar para preservar esa esperanza. En Romanos 4:15 nos habla sobre la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos realmente leen la palabra de Dios durante la semana? ¿O solamente lo leen para estudiar la lección o para venir aquí? El día sábado que la leen aquí, ¿cuántos realmente lo tienen como una práctica? Si nosotros no practicamos el estudio de la palabra de Dios, nosotros en la lectura de la palabra de Dios, nosotros estamos apagando esa esperanza, porque por falta de conocimiento no sabemos hacia dónde vamos. Y dice el Señor que Él nos va a enseñar sus caminos, y ahí es donde se aprende. Y los caminos de Dios son de gran gozo. Dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios, o solamente hay que dejarla de un adorno, como yo he llegado a casas, yo no he visto ninguno aquí de la Iglesia de Dios, pero sí he llegado a casas de personas que se dicen cristianas, y usted llega allá, tienen una Biblia abierta, una gran Biblia bonita y todo, y cuando usted va y abre las páginas de la Biblia, sale el polvo así. Está marcada. Entonces eso no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sino a leer. Igual que usted agarra un libro de una novela, usted lee, se empapa. Yo le apuesto que muchos leen más la novela que la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios para que tengamos esperanza. También nos dice aquí que la oración es el otro ancla que nosotros tenemos que tener. Hay que empezar a orar para tener esperanza. Esto se va creando el hábito. Esto no aparece de la noche a la mañana, y por eso es que el Señor nos tiene que guiar a nosotros en los caminos que debemos de seguir. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Es importante o no es importante? Claro que sí es importante. Gracias, hermano. Entonces dice aquí que la oración es importante, pero hay algo que pasa en esta vida cuando nosotros estamos en la vida cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Vienen las pruebas, las tribulaciones. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Es falso aquel que pretende llegar a la iglesia de Dios y tener todos sus problemas resueltos. Eso no es así, porque el adversario está aquí a la mano tratando de ponernos todos los obstáculos posibles, porque ese es su trabajo, para que nosotros no tengamos éxito. Y entonces la vida cristiana no va a ser fácil. Se nos van a presentar cosas que uno dice, pero no, Dios, ¿dónde estás? Y esto es precisamente lo que tenemos que entender. Para eso son las pruebas. Dios nos permite que tengamos pruebas. Lo que el enemigo trata de hacer, si nosotros tenemos conciencia, que son pruebas para que nosotros maduremos espiritualmente y tengamos el éxito deseado por Dios y que tengamos la bendición de Dios. Dice aquí en Romanos 5, el versículo 3 hasta el 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Hay cosas que a veces nos parecen, pero ¿por qué yo? No es por qué, sino que Dios está trabajando, y eso es lo que hay que tener en la mente. Yo estoy seguro que cuando José se fue para Egipto, que se lo llevaron esclavo, y allá le hicieron quién sabe cuántas maldades en Egipto, y allá lo pusieron a trabajar como un esclavo para Potifar, y lo pusieron en la cárcel, lo dejaron por años ahí en la cárcel abandonado. ¿Y cómo se sentiría él?
Él sabía que era prueba. Y él sabía que había algo más. ¿Y cuál fue el fin del Señor? Hoy lo sabemos. Salvó a todo un pueblo. Y él se convirtió en el segundo después del faraón. El hombre más influyente de su tiempo. Y salvó a toda la humanidad de la palabra de Dios, que vino una hambruna en toda la tierra. Entonces, si nosotros no entendemos que las pruebas tienen ese efecto de fortalecer nuestra fe y que tienen un buen fin en el Señor, vamos a sucumbir a las pruebas más fácilmente. Miren, todas las personas que han vivido en esta tierra, con excepción de nuestro Señor Jesús, todos hemos pecado. Abraham pecó, Sara pecó, todos ellos pecaron. Pero somos justificados en Cristo Jesús si tenemos confianza, tenemos fe en el Señor y nos mantenemos haciendo su palabra, porque la palabra de Dios, para cumplirla, el enemigo nos pone adversidades, pero dice el Señor Jesús que llevemos su yugo y que su yugo es fácil si estamos en el Señor Jesús. El éxito de un cristiano no solamente está en tener fe, porque hasta Satanás tiene fe. Satanás cree en Dios, pero no hace las cosas de Dios. El éxito de un cristiano está en hacer las cosas que Dios pide. Está en guiarnos, en dejarnos guiar por Dios, tener esa confianza, la dependencia en el Señor. Mira lo que le dice Dios a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida. Josué 1, 8 al 9. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que hay en él, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No nos dice que seamos perezosos o asustadizos, nos dice y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esto es lo que el Señor está esperando de nosotros. Esto es lo que el Señor está esperando de nosotros todos los días, pacientemente, que nosotros entendamos estas cosas. Dice aquí el Señor Jesús en Lucas 11, 28, y dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Claro que van a ser bienaventurados, al final van a tener una bendición. Dice también Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuántos de nosotros hemos estado aquí 20, 30, 40 años? Sabemos todas estas cosas, pero no entendemos que la bendición está en hacer las cosas que se nos manda hacer. Ahí es donde el Señor empieza a actuar en nuestra vida y empiezan a resolverse muchas cosas que nosotros tenemos. Y por eso hay muchos que se han ido, porque han querido hacer su voluntad y han dicho el yo primero y no Dios primero. La confianza en ellos, en su mano, y no en la confianza en Dios. No en la dependencia de Dios, sino en la dependencia de lo que yo puedo. Por eso muchos se han ido, tienen conocimiento intelectual, conocen mucho de Biblia, pero no guardan su palabra. Muchos se han ido por eso. Y es importante que sepamos esto, porque la bienaventuranza viene de guardar la palabra de Dios. En Revelación 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén. ¿Cuántos de ustedes no desean entrar por las puertas de la ciudad? Eso era lo que estaba buscando Abraham. Eso era lo que estaba buscando Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Tuvo confianza, dependencia, tuvo fe en Dios
y, ante todo, obedeció a Dios. Fue tanto así que Abraham no vio el final, pero sin embargo tuvo esa fe y esa confianza y dependencia en Dios. Y hoy nosotros, que somos espectadores de todos estos eventos, vemos la bendición que vino sobre Abraham, que se cumplió. Y la bendición que vino sobre Abraham está aquí en la iglesia. Hoy, por la fe de Abraham, nosotros obtenemos la salvación. Entonces, hermanos, hay que cumplir con la palabra de Dios. Hay que tener confianza en el Señor. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Eso está en Jeremías 29:11. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el pensamiento de Dios, ese es el deseo de Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a andar en sus caminos. Dice Jesús a la iglesia, vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Eso es lo que ataca al mundo hoy, que es lo que tiene, le llamamos el estrés. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una esperanza única, pero tenemos que saber cómo llegar a esa esperanza, cómo debemos de caminar para obtener la bendición. Eso fue eso fue Lucas 12, 29 al 32. Entonces, hermanos, como nosotros estábamos hablando sobre Abraham, dice en Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y el hacedor de la cual es Dios. Conforme, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Hermanos, yo les apuesto que aquí no hay diferencia entre Abraham y nosotros. Si usted quiere acoger a Dios en serio, quiere tener esa confianza, quiere tener esa dependencia, quiere realmente hacer las cosas bien, también va a estar en esta misma condición. Hace casi 2000 años, nuestro Señor Jesús dijo que Él iba a regresar. Sin embargo, hay muchos que murieron en la fe esperando eso. Dios nos está mostrando lo que pasó con Abraham y cómo se cumplieron las promesas después de muerto y se siguen cumpliendo. Asimismo, eso es para demostrarnos que en su debido tiempo Él va a hacer las cosas y que tengamos esperanza. Con nuestro Señor Jesús va a venir y va a venir muy pronto. Y sabe, hermanos, dice aquí en 1 Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Cómo hemos sido elegidos nosotros? ¿Fue Abraham elegido por Dios? ¿Fuimos elegidos nosotros para estar aquí hoy? Sí, nos está diciendo que el Señor lo hizo. No hay diferencia entre nosotros y Abraham. Uno a veces lee estas cosas. Dios está haciendo el mismo trabajo con nosotros. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Eso es lo que se va a multiplicar en nosotros si tenemos esta confianza en el Señor. Dice aquí, tenemos que ser valientes, como yo les había leído en Josué, porque esta carrera no es fácil.
pero tiene grande galardón. Hay que guardar su palabra, meditar en ella, ejecutarla, guardarla, para que Dios prospere nuestro camino y todo nos salga bien. Dice, hemos de esforzarnos, nadie dijo que sería fácil. Hemos de ser valientes, nadie dijo que no habría peligro. Hemos de no temer, nadie dijo que a veces no tendríamos miedo, pero nuestra vista está en Dios, que es nuestra confianza y nuestro auxilio en las tribulaciones. Hemos de no desmayar, nadie dijo que el camino no sería largo y cansativo, pero nuestra dependencia y sustancia está en Dios. Si hacemos estas cosas, tenemos seguridad que Dios será con nosotros a donde quiera que vamos. Esto es bien importante. Tengamos pues al Señor en nuestro conocimiento, tengamos al Señor como nuestra esperanza. Y quería terminar nada más ya con la conclusión aquí. Dice, hermanos, no perdamos nuestra confianza en el Señor, no desmayemos al hacer su voluntad y debido a las diferentes pruebas de la vida, porque en su tiempo nos hará bien. Sus pensamientos para nosotros es para bien, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Eso estaba en Jeremías 29:11. Y concluyo con esto, hermanos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la atención, y todos nosotros tenemos que cultivar esto, la confianza, dependencia. Tenemos que estar siempre cumpliendo con la palabra del Señor para que Él nos bendiga. Y esto es muy importante. Pasados, hermanos.